Muy, pero muy bienvenidos a este nuestro programa que hemos dado en llamar Serios, pero no tanto. Serios porque hay temas que tratamos en ese nivel, pero no tanto porque hay siempre alguna anécdota, alguna historia que nos despierta una sonrisa y nos hace pasar un momento muy, pero muy agradable. ¿Y cómo les ha ido con las entrevistas anteriores? ¿Cómo nos gustaría recibir sus comentarios? Porque esa es la idea del programa, que cada entrevistado sea conocido, porque hay muchos de ellos que no lo son, y hay algunos que sí lo son. Y nos gustaría que, ¿qué es lo que usted recibió cuando tuvimos la entrevista? Allí están los teléfonos de contacto para que usted pueda comunicarse con nuestra producción, porque quizás hay alguien que a usted le gustaría que tengamos aquí en las entrevistas. Y lo vamos a ver, lo vamos a considerar, por supuesto que sí. Así que esperamos sus comentarios. Vamos a la frase del día. Da el primer paso con fe, no tienes que ver todas las escaleras, solo da el primer paso. Martin Luther King. Yo creo que Martin Luther King nos dejó muchas enseñanzas y muy serias, por cierto, muy profundas. Él marcó un antes y un después en muchas cosas con el problema racial en los Estados Unidos. Él dijo, tengo un sueño, como frase que quedó acuñada y que mucha gente utiliza. Y ese sueño se cumplió, lo pudo ver en principio, pero luego se cumplió cuando de pronto hay un presidente americano de color, el primer presidente americano de color. Y eso fue, si se quiere, ver cristalizado ese sueño. Un sueño que una nación tan fuerte, tan poderosa como Estados Unidos, sea gobernada por un presidente de color. Algo bien, bien interesante. Entonces, Martin Luther King dio ese primer paso con fe. No vio todas las escaleras. Y esa palabra también nos tiene que inspirar a todos y quizás a algunas personas que solo dan saltos al vacío. Así que le animo a que pueda dar pasos con fe. Vamos a conocer a nuestro entrevistado de hoy. Nuestro invitado de hoy, el pastor Rubén Darío Orsatti, presidente del Consejo Pastoral de la ciudad de Mar del Plata, y añadimos un amigo en lo personal que tengo el privilegio de entrevistar en este día. Querido Rubén, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me gusta mucho estar acá y conversar con vos y bueno, que también la gente conozca. Sí, nos unen muchas cosas y a algunos no les va a simpatizar demasiado, pero bueno, esto es serios, pero no tanto. Entonces, vos sabés que en los años 70 más o menos, mi hermano era de San Lorenzo. Pero de pronto Racing ya estaba posicionado, entonces se hace de Racing. Y como yo era chico, dice, vos te tenés que hacer de Racing. Y como me gustó la camiseta, me hice de Racing en los años 70. Así que mirá cuántos años. Así que eso nos une también y muchas otras cosas más. Pero vamos a hacer que la gente que no te conoce te pueda conocer. ¿Quién es? Yo te gano porque soy del 67, nacido 6 días después del famoso gol del Chango Cárdenas. Él mete el gol y a los 6 días nací yo, es decir, dos cosas lindas, ¿no? Me hicieron de Racing y después tuve 35 años sin verlo campeón, hasta estos tiempos donde lo vimos con mis hijos, campeón. Y ya lo vimos varias veces, así que, viste, hay que tener fe para ser de Racing. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Somos gente sufrida, eso no se lo vamos a negar. Totalmente. Bueno, Rubén, hay mucha gente que no te conoce y quizás esta sea la primera vez que tienen un contacto contigo. Me gustaría que puedas contar acerca de tu persona, de tu familia, para que te puedan conocer.
Bueno, yo soy felizmente casado hace 34 años con mi esposa María del Carmen. Bueno, nos conocimos de muy temprana edad, 14 años ya empezamos ahí a estar medio noviando. La familia obviamente no quería, pero después con el correr del tiempo, a los 17 más o menos, ya ahí formalizamos. Era ese tiempo donde había que hablar con el padre. Bueno, en el caso de ella tuve que hablar con su tío, que era el tutor, y nos dio permiso para estar de novios, y fue todo muy formal. Con horario. Sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Había que decir dónde íbamos, a qué hora íbamos y al lugar que íbamos. Entonces estaba todo controlado. O sea, te respiraban en la nuca. En la nuca, sí, sí. Pero contentos, contentos, felices, porque las relaciones que se dieron muy especialmente porque nos unía la cultura. Nosotros somos de familia italiana, tanto ella como yo. Bueno, ella tiene sus papás italianos, yo tengo mis 4 abuelos. O sea que somos sangre italiana todos. Y cuando nos unimos éramos como, digamos, la misma familia, ¿viste? El mismo idioma, las mismas comidas, la misma forma de vestir, las mismas formas de reacción, en una familia donde se hace lo mismo prácticamente. Algunas diferencias de costumbres, en algunas comidas otros nombres, pero son las mismas comidas. Así que nos adaptamos fácilmente, muy fácilmente. La abuela de ella hablaba, la abuela y el abuelo hablaban calabrés. Así que el calabrés es bastante cerrado, yo de entrada ahí, ¿viste? Porque nosotros hablábamos más italiano, pero estábamos más para el lado de Nápoles. Mi familia es del Molise. Entonces, el idioma es parecido, pero no es tan así. Pero es la misma cultura. Así que nos casamos. De entrada dijimos, vamos a tener 3 hijos. Tenemos 3 hijos, hermosos hijos, un varón y 2 mujeres, que ya son grandes. Estamos ya esperando la otra etapa, que es tener nietos, que todavía no los tenemos, pero ya veo que, por lo que hablamos, ya van a venir todos juntos, ya lo creo, ya lo creo. Pero, o sea que ya tenía 17. Ella tenía 16, yo tenía 14 cuando empezamos. Pues, un año y medio más, ella. Mirá. Y después, ya cuando ya tenía yo 17 y ella 19, ahí ya pudimos formalizar y formar esta familia hermosa, que gracias a Dios, ¿no? Que Dios nos permitió tener. Y ya con el correr de los años, bueno, Dios nos dio muchas satisfacciones. Sí. ¿Tu primer hijo nació al año de haberse casado? ¿O? Sí, año y pico, sí. Sí, año y pico. De habernos casado. Es el primogénito, él vive en Buenos Aires, y las 2 hijas que viven aquí en Mar del Plata. ¿Y qué era tu trabajo entonces? ¿De qué trabajabas? Porque en ese entonces o trabajabas o no tenías novia, o sea, la sí. cosa era más o menos así. No había otra forma. Yo fui vendedor hasta el día de hoy, que soy vendedor, vendí siempre artículos de limpieza, siempre, hasta el día de hoy. Y en el medio fui haciendo un montón de cosas. Fui gastronómico también, fui cocinero, porque estudié en la escuela de cocina, estuve 3 años estudiando, 4 horas por día, y ahí me recibí de cocinero y después empecé a ejercer y trabajé en varios lugares, en varios restaurantes, hasta que después, bueno, empecé a trabajar con la actividad en la iglesia y esto no me permitía, digamos, llevar las 2 cosas a la vez. Estuve trabajando 5 años de noche, toda la noche completa, en gastronomía. Y después ya me dediqué, ya puse negocios, tuve 4 negocios. ¿Ya? Este es el 4º que tengo, ahora tengo 1. ¿Y cuál era la relación con la policía? Porque en algún momento tuviste algo que ver con eso. Sí. Esto fue todo un sueño que se fue cumpliendo con el tiempo, ¿no? Me designaron como capellán de la policía de la iglesia evangélica acá en la ciudad, hace ya muchos años, hace 23 años atrás. Y bueno, me dijeron, vos vas a ser el capellán, vamos para adelante. Y yo a mi pastor no le entendí lo que me dijo. Le digo, ¿pero cómo? ¿Y yo cómo voy a hacer para que la gente sepa? No, me dice, tenés que saberlo vos. Vos tenés que saber que vas a ser el capellán. Bueno, dale. Y me llamaba la atención porque yo, si bien tenía relación, no tenía nadie de mi familia, ninguno que había sido policía, ninguno militar, ninguno policía, nunca. Yo digo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para adaptarme a esto, no? Y entonces le pedí a Dios que me diera un corazón
preparado para eso, para esa actividad que iba a hacer. Y me decía mi pastor, vos quedate tranquilo, mientras vos sepas que vos sos el capellán, dale para adelante. Bueno, después pasaban los patrulleros por mi casa, me tocaban bocina, chao. Yo digo, ¿cómo es esto? No puedo entender. Y después empecé a caminar por las comisarías, empezamos a caminar, llevábamos café, porque a la policía en ese entonces le daban 24 horas de trabajo. Entonces entraba a las 7 de la mañana y antes de llegar a las otras 7 de la mañana se dormían, pobres, estaban muy mal. Y un café les venía como para arriba, ¿no? Y nosotros le llevábamos el café y la palabra. Pues le dábamos una palabra de aliento, de vamos adelante, ya termina el turno, qué sé yo. Y bueno, ellos estaban muy contentos y hasta el punto que decían, la verdad que esto me llena tanto, es como que viniera Dios, me decían, ¿no? Cuando me veía. Vino el representante. Muy bien, ya estamos listos para nuestra primera pausa y enseguida vamos a regresar, ya más hablando específicamente de su llamado, cómo se involucra en las cosas de Dios y cómo está sirviendo en el día de hoy. Enseguida volvemos.
continuamos dialogando con el pastor Rubén Orsatti y ahora sí vamos a hablar cómo se produjo el llamado, porque creo que el primer paso es conocer a Jesús como Señor y Salvador, pero luego viene el llamado al servicio. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue eso? Bueno, de entrada yo venía trabajando en el campo de la política, en el movimiento secundario. Antes de conocer a Dios y de tener una experiencia con Él, a los 17, 18 años ya estábamos militando, digamos, ¿no? Con el correr del tiempo, yo entro en una depresión juvenil que me lleva a estar en cama y con problemas y los médicos no sabían qué era y bueno, al fin y al cabo era un problema que yo tenía espiritual, ¿no? Más que todo. Me invitaron a ir a una iglesia. Pero para eso ya estabas casado, sí. Estaba soltero todavía, pero de novio con mi esposa. Ah, mira. Sí, sí, y fuimos los dos, le digo, bueno, vamos a la iglesia. El pastor era el padre de un compañero mío del colegio y me acompaña a la iglesia. Bueno, para hacer corta el relato, Dios me toca el corazón y me cambia totalmente, ¿no? Bueno, ahí empecé a trabajar para Dios. Dejé todo lo que es política y empecé a trabajar para Dios. Y a trabajar predicando el Evangelio donde iba, donde estaba, donde iba, yo hablaba de Dios. Después, más adelante, en la iglesia comenzamos a hacer unas campañas para niños. Empecé a trabajar con los niños. Hicimos campañas para niños por todos los barrios de la ciudad. Y después también tuve un hogar de jóvenes. Bueno, después hicimos muchos trabajos junto a mi esposa de varias cosas. Lo de la policía. Y después, hace unos 16 años atrás, el Señor nos llama a un pastorado. Y ahí tuvimos que tomar otra responsabilidad. Pero igual, de todas maneras, fuimos orando para que Dios nos confirmara si realmente tenía que ser de Dios. Y fue de Dios el tema, a tal punto que Dios nos confirmó por vía de muchas personas. Nosotros queríamos que esta confirmación venga directamente de Dios, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Hicimos como Gedeón, necesitábamos la señal. Y le preguntamos a 10 pastores de la ciudad, los principales, a ver qué opinaban ellos. Y los sentamos a los 10 y les preguntamos, ¿qué opina? Y los 10 dijeron, sí, ustedes tienen que estar, ustedes tienen que... Y bueno, y a pesar de todas esas confirmaciones que Dios nos mostró, necesitamos la propia, directa, que Dios nos hable a nosotros. Y nos habló a nosotros, a los dos, y bueno, tomamos la responsabilidad de llevar una congregación adelante, que no es una cosa fácil hoy día, ¿eh? Algunos dicen, sí, esto es fácil. No es fácil, hay que llevarla adelante, y bueno, tomamos ese compromiso, llevamos 16 años en la ciudad, pero ya para los 16 años que llevamos de evangelio, de caminar como pastores, tenemos otros 20 años atrás de trabajo y de actividad dentro de la iglesia, en evangelismo, en la calle, en los comedores, los hogares, las villas. Hicimos un trabajo bastante grande. ¿Vos crees que el llamado al servicio de Dios o el llamado al pastorado es un momento de emoción donde algunas cosas como que están alineadas y entonces ya puedes considerar que eso es un llamado? O cuando vos tenés un llamado no querés saber nada con hacer lo que supuestamente Dios te está motivando a hacer. ¿Cómo lo ves eso? Motivando a hacer. A veces se confunde esto, y hay personas que pasan mucho tiempo dentro de una congregación. Están mucho tiempo dentro de una congregación, conocen el trámite de una congregación, qué se hace dentro de la iglesia, cuáles son las funciones que se cumplen, las cumplen a todas porque por ahí pasaron por todas. Y entonces dice, bueno, yo ya estoy listo como para levantar una iglesia. Pero si Dios no te habla, es muy difícil, porque a veces es el deseo, pero no tiene que ser el deseo solamente, tiene que ser el deseo más el llamado. Y el llamado tiene que ser claro. La persona Dios le tiene que hablar. Dios te tiene que hablar y decir, vas a estar. Y tiene que haber una señal clara, lo que te digo yo. Preguntamos a 10 pastores, los 10 pastores concordaron en lo mismo.
fue el mismo análisis para los 10. Entonces para nosotros fue una gran confirmación. Después pedimos que Dios nos hable a nosotros y nos habló también. Es decir, una tras de la otra para saber si realmente lo tengo que hacer, porque entendimos lo que era la responsabilidad. No hay que apresurarse con el deseo solamente. La persona que se guía por el corazón, la Biblia dice que es engañoso el corazón y eso te puede salir mal, porque es un trabajo muy importante, hay mucha gente que está dependiendo de vos, sos una persona de influencia ante una sociedad, sea de 100, de 200, de 500, sos alguien de influencia. Como vos tenés que influenciar, tenés que hacer las cosas como corresponde, digo, no solamente en lo moral, sino también en lo espiritual. Tenés que tener una línea directa con Dios y Dios te tiene que hablar, tenés que hablar de la palabra, es una responsabilidad muy grande. Te das cuenta cuando empezás a hacerlo, ¿no? ¿Vos crees que, por ejemplo, vos recibís el llamado, estás convencido de tu llamado, pero resulta que tu esposa o tu compañera no quiere saber nada con el llamado? Dios te llamó a vos, ahí tenés el volante, manejate. ¿Conocés casos así? Yo sé que el tuyo no es así, pero ¿conocés casos de ese calibre que de pronto conoces a algunos pastores que realmente tienen pasión por Dios, pasión por servir, pero de pronto la esposa es como que Sí. no está tan convencida? Sí, y eso por ahí no es bueno. Tiene que haber un acuerdo. El primer acuerdo tiene que estar en la casa. Si no hay un acuerdo en la casa de lo que se va a hacer, yo daría mi consejo, no lo haga. Hasta que no haya un acuerdo, no lo haga. Pero es que Dios no le habló a ella. Bueno, esperemos que le hable. Porque si no nos habla a los dos y si los dos no tenemos llamado, te digo más, yo te agrego a esto, ¿no? No solamente los dos, fuimos los 5. Pues yo hablé con mis hijos también. Digo, ¿qué les parece a ustedes si yo asumo esta responsabilidad, aunque ya había asumido un montón, pero si yo asumo esta responsabilidad, ¿qué opinan ustedes? Esa es la opinión que me faltaba. Y ellos dijeron, sí, sí, papá, sí, sí, dale para adelante. Ya veníamos de tener un hogar de chicos de la calle nosotros, Claro. así que ya estábamos un poco empapados en el tema. Pero ellos dijeron, sí, sí, papá, sí, totalmente, totalmente. Así que me respaldó mi esposa, pero también me respaldaron los hijos. Y también mis padres que vivían en ese entonces dijeron, bueno, adelante. Así que fue un consenso de todo. Pero si vos estás con un llamado y tu esposa no, yo te aconsejaría que esperes el tiempo, que Dios realmente hable con ella. Y si no, bueno, no asumas, porque si no va a ser siempre un problema, va a haber una división ahí en la casa. Claro, yo creo que, por ejemplo, un hombre, o también ocurre que también puede ser una mujer, que de pronto siente esa pasión de servir, un llamado, de pronto se siente, ¿a quién le hago caso? Si Dios me está llamando, mi esposo no quiere saber nada. Dios me está llamando, mi esposa no quiere saber nada. ¿Para qué lado agarra? Porque de pronto tiene esa encrucijada. Si bien no vamos a dar todas las respuestas, pero sí un poquito de orientación en qué vía tomar, porque quizás allí en la audiencia hay gente que está en esa encrucijada y sería bueno que le podamos dar una línea de orientación. Hay que guiarse por lo que Dios dice. Y acuérdense de esto, nuestra primera iglesia es la casa. Y si nosotros no podemos, digamos, llevar la casa adelante, es difícil. Tiene que haber un acuerdo. Con un acuerdo, el trabajo va a ser exitoso. No te quepa ninguna duda. Con un acuerdo entre la esposa, el esposo y los hijos, el trabajo va a ser exitoso. Quizás si los hijos por ahí no están de acuerdo, se puede hablar y se puede conversar. Pero si la esposa no está de acuerdo, siempre va a ser un problema, a futuro, ¿no? Un problema a futuro, porque el pastor va a llevar la congregación solo, tiene que aconsejar por ahí familias, mujeres, es muy difícil. Se le va a hacer cuesta arriba. No digo que no se haya dado, porque por ahí el caso se dio, pero yo aconsejo que no se haga, que no se haga. Si la esposa no está de acuerdo, qué sé yo, no sé si en un 100%, pero por lo menos que esté de acuerdo que las cosas se van a hacer y que van a tener una congregación y que la van a Llevar afrontar. adelante. Vos sabés que creo que mucha gente confunde función pastoral con oficio pastoral. Creo que mucha gente confunde eso, porque creen que la función pastoral es estar delante de una congregación.
cuando desde mi punto de vista la función pastoral es el cuidado por el otro, Tal cual. que lo puede llevar adelante cualquier persona. Sí, señor. Que tiene, obviamente, amor a Dios y amor al prójimo, ¿no? Pero creo que muchos tienen esa confusión de función pastoral a oficio pastoral. Oficio pastoral. Es más, en algunas de las iglesias nuestras hay pequeños grupos de personas y esos pequeños grupos están liderados por una persona. Es decir, una persona que lleva 6 o 10 personas adelante está haciendo un trabajo, si se dice pastoral, con los demás. Ahora, el oficio es otra cosa. Hay que llevar a cargo una congregación, hay que tomar decisiones en momentos difíciles. La gente está esperando el consejo del pastor y uno tiene que tener esa gracia de Dios que si no es legítima es muy cuesta arriba, es barrer una escalera para arriba. Me parece muy buena frase esa, barrer una escalera para arriba. Creo que ya estamos llegando a tener la segunda pausa y luego sí, ya vamos a regresar para conclusiones, pero no nos vamos a quedar ahí nomás. Cuando el tema se pone interesante, no lo cortamos. Seguimos adelante porque sin duda algo se está sembrando en la audiencia y ese es el propósito. Enseguida regresamos.
Continuamos con esta tan apasionante entrevista. Y nos habíamos quedado con la función y el oficio. Rubén, ¿a vos te parece que un líder de grupos como los hay en las congregaciones tiene un oficio o tiene una función? No, hay que diferenciar muy bien lo que es un oficio y una función. Un oficio hay que conocer, hay que entender, y lo que decíamos hoy, hay que tener un llamado. La función dentro de la iglesia es lo que te decía hoy. Una persona que está 20 años en un lugar, o 15 años, se pone práctico y sabe hacer las funciones. Pero de ahí a liderar es muy difícil, porque no es para todos. Hay que tener un llamado, hay que tener un oficio. Hay 5 oficios también. Nosotros estamos acostumbrados al oficio pastoral. Es más, los seminarios bíblicos un poco apuntan al ministerio pastoral. Pero hay distintos oficios. El oficio de maestro, por ejemplo. El oficio o ministerio, como le quiera llamar. El oficio de maestro. Que el maestro se tiene que dedicar a enseñar. El evangelista se tiene que dedicar a la calle, ¿no? Porque es el lugar de él. Y en este caso el pastor tiene que tener oficio y un llamado. Y eso también, cuando digo oficio, también hablo de herramientas. Dios te tiene que dar herramientas, que son los dones que te da para que vos puedas ejercer ese ministerio. Porque si no es muy difícil ejercer un ministerio sin eso. La Iglesia Evangélica ya tiene más de 100 años aquí en la ciudad de Mar del Plata. Sí. Yo recuerdo que hace muchos años, en los principios, hace 40 años más o menos, una cosa así, la forma de culto, la forma de reunión, la forma de llevar adelante una congregación, era bastante rígida, era bastante negro y blanco. Negro y blanco. Sí. En realidad, si vamos a lo que son las escrituras, dice sí, negro y blanco. Ahora, era negro y blanco literal. Literal. Así lo decía la Biblia, así era la aplicación. Me parece que la iglesia en ese sentido dejaba mucha gente afuera. Exacto. ¿Puede ser? Sí, sí, tal cual. Es decir, esto es como fuera un edificio, para que vos me entiendas, ¿no? El edificio es rígido, pero a la vez flexible, si no se partiría al medio. Y la iglesia le pasó eso, ¿no? Fue rígida y no fue flexible. Y al no ser flexible, se corta, se rompe la relación. ¿Con quién? Pero por sobre todo con la generación nueva que viene. En realidad que viene con otro pensamiento, otra capacidad. Nuestros hijos están educados en institutos o en institutos de educación, por ejemplo. Nuestra generación no vivió eso, pero la generación de nuestros hijos está educada desde el jardín hasta la universidad. Están educadas en institutos de educación donde lo forman de una manera, donde si nosotros no estamos un poquito entendiendo el vocabulario o lo que están diciendo, nosotros no lo podemos tener adentro de la iglesia porque se nos van a terminar yendo. Entonces, la flexibilidad pasa por ahí, en entender al joven, en entender a la gente que viene de la próxima generación, que son, en la gran mayoría, los odres nuevos que vienen, y que están abiertos para lo que Dios quiere. Entonces, si yo me pongo rígido a este nivel, no permito que eso entre, ¿no? Y bueno, las iglesias se llenan de gente grande, y lo que le pasó a tantas iglesias, ¿no? Que se han llenado de gente grande y los jóvenes se van. Yo creo que hay un choque cultural. Creo que pertenecemos a una generación culturalmente formada de una manera en el blanco y negro. Así fuimos. El problema es quedarse en esa línea del blanco y negro donde te vas a quedar solo, absolutamente solo, porque el tiempo cambió. Y creo que una de las cosas que no permite el cambio es no interpretar que hay algo que no cambia. Y estos son los principios y los valores. Hay cosas que son inalterables, no van a cambiar jamás. El principio de la palabra, el principio de la fe, el principio del amor, el principio del Espíritu Santo. O sea, esas cosas son inalterables. Pero vos date cuenta que si eso no se altera, no se cambia, el problema no es eso. Porque vos, por ahí decimos, bueno, o blanco o negro. En realidad eso no se cambió. Lo que sí hay que cambiar es la forma de decirlo o la comunicación.
hay un problema grande en la iglesia de comunicación. Exacto. Se O sea, puede decir lo mismo de diferente de manera. diferente manera. O lo tiramos al medio, o lo tiramos arriba, o sea, para el que sabe mucho, o lo tiramos abajo para el que recién se inicia. O sea, ¿a quién le estás hablando desde la congregación o desde tu mensaje? ¿A quién le estás hablando? ¿A quién le querés pegar, digamos, no? ¿Le querés pegar al de arriba de todo, al de más abajo o al del medio? Entonces, tiene que haber un equilibrio y saber hablarle al joven, pero también al otro que ya lleva un tiempo en la iglesia, ¿no? Creo que el legalismo, porque terminás siendo legalista cuando de pronto te ajustás demasiado a lo que la Biblia dice a rajatabla, sin dar lugar al Espíritu Santo a que pueda convencer. O sea, yo te voy a convencer de acuerdo a la ley, ojo por ojo, diente por diente. Y es un problemón eso. ¿Por qué? Porque es una iglesia que se termina siendo una secta. Tal cual. Tristemente. Tal cual. Me parece que tocaste justo el punto. El punto está en que el que transforma es el Espíritu Santo. El que va dentro de la persona haciendo el cambio es el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hombres y mujeres de Dios? Tenemos que ir directamente a llevar a la persona a encontrarse con el Señor, para que el Espíritu Santo entre en la persona y haga el cambio. A veces el cambio lo queremos hacer nosotros, y entonces le decimos, no te peine, no te ponga, no te haga, no te esto, no te aquello, y entonces la gente dice, no, pará, me llenaron de prohibiciones y al final no estoy entendiendo nada. Es que tiene razón, no está entendiendo nada. El que le tiene que convencer es el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en acción, fenómeno, la persona cambia. El que tomaba no toma más, el que jugaba no juega más, y el que era medio de andar con una y con otra, se casa, se acomoda. Vos decís, ¿cómo pudo haber este cambio? Inclusive en personas que han estado privadas de la libertad, que cambian, que vos decís, uy, ¿cómo pudo cambiar así? Bueno, cambian porque el Señor empieza a obrar en su corazón y el cambio es de adentro para afuera. Dios te ha permitido, cambiamos el ángulo, Dios te ha permitido algo muy hermoso como lo es poder servir a los que sirven, o sea, ser pastor de los pastores. ¿Cómo te sentís en esta función? Mirá, el ser pastor de pastores es parecido a ser pastor de policía, como me ha tocado ser, y como hoy día también ministro. Detrás del pastor hay una persona y detrás del policía y del uniforme también hay una persona. Es decir, vamos directamente a la persona. Después la parte digamos, donde el pastor tiene su oficio y donde hay que darle consejos, uno también por experiencia, y yo tengo también equipos de consejeros, que también vos sos parte, equipos de consejeros donde se le dice al pastor, bueno, tenés que hacer esto, aquello, lo otro. Más allá de eso, vamos a la persona del pastor, a su familia. Los problemas de la familia del pastor son los problemas de cualquier ciudadano, porque tenemos los mismos problemas que cualquiera. En realidad somos parte de una familia, y las familias tienen esos problemas, todos, ninguno queda exento de esto. Entonces los aconsejamos como persona, terminamos aconsejando, igual que aconsejamos un policía o una persona cualquiera, estamos aconsejando. Claro, el pastor tiene una responsabilidad y nosotros lo orientamos dentro de la responsabilidad que tiene. Cambiamos otro ángulo, porque si no necesitamos otra charla, la vamos a tener si Dios quiere. Nuestro país está viviendo una hora muy triste, que es una hora repetida si se quiere. Ya lo hemos vivido, pero cada vez las crisis son más fuertes y mucha más es la gente que lo sufre. ¿Qué rol crees que debe tener la iglesia evangélica, en esta hora crucial del país? A mí me parece que la iglesia tiene que ser lo que la Biblia dice, luz, ¿no? En un tiempo de oscuridad, un tiempo donde la gente no sabe para dónde ir, no sabe para dónde está el destino, para dónde está el lugar donde tiene que ir. Necesita alguien que venga de parte de Dios y le diga, bueno, esto es así, estas cosas son así. Se ha perdido la brújula en Argentina. Se perdió lo que dice la Constitución Nacional. Se perdió a Dios, que es fuerte de toda razón y justicia. Se perdió eso. Entonces, cuando vos te desligás de Dios
Caminás solo y cuando caminás solo es como vos dejás a tu hijo en el medio del shopping y te vas. Te entras a desesperar, no sabes qué hacer. Entonces necesitas a alguien que conozca a Dios y que te diga, esto es así, y te ilumina el camino para ir. Te da una palabra, la palabra es fundamental, la palabra de Dios es fundamental. Los que conocemos al Señor tenemos palabra que podemos dar a alguien que está pasando por momentos difíciles. Vos le das la palabra a la persona, la orientás, le estás dando luz y también le estás siendo como sal aquí en la tierra, porque se necesita eso, ¿no? Sazonar. Una comida sin sal no tiene gusto. Esta tierra necesita la iglesia y la iglesia cumple esta función de sal en una sociedad que está desorientada. Realmente vos decías, en nuestra nación nos hemos alejado tanto de Dios que nos olvidamos de que Él es la fuente. Es la fuente de razón y de justicia. Se ha perdido la justicia, usted sabe bien que no, la justicia se ha perdido en Argentina. Vos decís, ¿cómo puede ser la justicia si no lo puedes entender? Y otra cosa que se perdió es la razón. Ya hay cosas que se hacen irracionalmente en Argentina. ¿Cómo puede ser que la Argentina viva esto? Se alejó de Dios. A medida que se fue alejando de Dios, empezaron todos los problemas. Bueno, esa es la solución. Yo creo que Argentina tiene que volverse a Dios. Y ahí vamos a empezar a ver milagros. Me gustaría, para poder cerrar esta primera entrevista, yo dejo un punto suspensivo, hay tantas cosas que nos quedaron colgadas, ¿no? Pero sí, me gustaría que le puedas dar 3 mensajes súper comprimidos. Uno es a la sociedad en general, otro a la iglesia y el otro a la familia. La sociedad en general, la iglesia y la familia. Y la familia. Ahí está la cámara. A la sociedad en general necesitamos de Dios. Desde ya, esto lo tengo que decir. No hay cambio si no está Dios en el medio. Dios puede intervenir en nuestra nación. Lo que decía recién Jorge es el tema de tener a Dios en primer lugar, ¿no? Y la sociedad necesita a Dios. Se ha olvidado de Dios, ha mirado para otro lado y no ha entendido que Dios es la razón de nuestra vida. Primero. La segunda. La segunda, la iglesia. A la iglesia. Un mensaje para la iglesia. Necesitamos hoy más que nunca iluminar un mundo que necesita de Dios. Tenemos que salir de afuera de las 4 paredes de la iglesia y conocer que hay necesidades afuera. Hay gente que está desesperada. Usted que me está viendo, hay gente que está desesperada, que necesita esa palabra que usted tiene en la boca y que dice, no sé a quién dársela, salga afuera, mire, pase la puerta y mire que afuera hay gente que necesita de usted. La iglesia tiene que hacer eso, salir afuera de las paredes. Adentro está todo muy lindo, la música, las canciones, las luces, todo muy lindo, pero la necesidad está afuera. ¿Sabe qué? La gran comisión es ir, no se olvide. Y la tercera, la familia. Y la familia, bueno, necesitamos cada uno asimilar el rol que tenemos que cumplir. El hombre es sacerdote del hogar, eso lo tiene que tener bien en claro. La mujer es el apoyo del hombre y los hijos tienen que estar sujetos a sus padres. Esto se ha perdido. ¿Es tan sencillo? No, pero si cumplimos la función, las cosas pueden funcionar. Dejen a Dios obrar en la casa, en el hogar. Dejen que el Espíritu Santo haga la obra en tu hogar. Mire, quiero cerrar con esto, ¿no? Obed-Edom abrió sus puertas para que el arca del pacto estuviera en su casa. ¿Y sabe qué? Toda la casa de Obed-Edom fue bendecida. Si usted deja entrar a Dios en su casa, su familia va a ser bendecida y el Espíritu Santo va a hacer la obra, lo que decíamos hoy más temprano. Así que cada uno cumpliendo su función, su rol, dejando que el Espíritu Santo esté, el cambio va a ser innegable. Querido Rubén, para seguir y seguir y seguir, sin duda, lo vamos a programar para poder continuar con esta charla, que nos quedaron, ya te digo, varias cosas que no pudimos tocar, pero en principio te agradezco mucho que hayas apartado el tiempo para estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y cuando quieras, estamos para la segunda. Muy bien, y terminamos recordándoles que ustedes nos pueden hacer llegar sus comentarios, que va a ser muy, muy saludable, muy gratificante. También sus opiniones, y si tienen interés de que invitemos a alguien en especial, puede ser del deporte, de la cultura, de la industria,
con mucho gusto vamos a hacer lo posible por tenerlo aquí en nuestras entrevistas. En principio, muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento y como decimos siempre, será hasta la próxima. Serios, pero no tanto.